invitado de hoy, José María Aznar. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes en la televisión pública. Encantado, es una novedad para mí. Muchísimas gracias por estar en este programa. Veo que empieza fuerte. No. Estábamos hablando hace unos minutos, ya he escuchado, pendientes de todo lo que está ocurriendo en Haití estos días. Se ha hablado mucho de la coordinación, del protagonismo de ciertos políticos. Parece que se intenta al menos volver a la normalidad. Dígame, ¿cómo está viviendo lo que está ocurriendo también en Haití desde el plano político? Primero, enormemente impresionado, y segundo, pues también colaborando en lo que podemos, porque mi familia, especialmente a través de mi mujer, pues tiene especiales vínculos con determinadas organizaciones y en general en la familia nos hemos movido para ser solidarios también con la gente que ha sufrido tanto en Haití, ¿no? Y segundo, viendo cómo es posible pues superar las cosas, ¿no? Y yo creo que hay 4 puntos más o menos importantes que significar, ¿no? Lo primero es la importancia que tiene que un país tenga instituciones y tenga un Estado sólido, ¿no? Y realmente pues el que Haití sea un Estado que prácticamente inexistente y un país sin instituciones pues todavía redobla la tragedia porque hacer frente a ella es mucho más dificultoso, ¿no? Segundo, yo creo que la actuación de las Naciones Unidas puede ser una actuación, digamos, manifiestamente mejorable desde el punto de vista de lo que significa afrontar como las Naciones Unidas una tragedia de este tipo, ¿no? Tercero, yo creo que Estados Unidos ha tomado una buena decisión. Y cuarto, pues la Unión Europea, digamos, ha ido un poco con un poquito de retraso, ¿no? A eso iba precisamente. Pero lo que es importante es que las cosas se vayan superando. Efectivamente, estamos todos preocupados. Y que todos seamos solidarios, es muy importante, ¿no? Por el estado de los afectados. Antes decía Joaquín, los muertos han muerto, ahora hay que pensar también en los vivos. Le iba a preguntar por la Unión Europea. Precisamente lo que también ha dejado en evidencia esta catástrofe es la falta de una única voz, porque hemos escuchado a algunos políticos pedir más o menos protagonismo. ¿Todavía esa es la asignatura pendiente de la Unión Europea? Bueno, hay quien tiene una responsabilidad. Hay un presidente del Consejo de Europa, hay un presidente de la Comisión Europea y hay un presidente del semestre europeo. Son los que tienen que llevar la voz de Europa. Supongo que entre tres tampoco debe ser tan dificultad que Europa manifieste una acción más, digamos, más decidida y más importante, ¿no? Pero lo que ha decidido en este caso, en mi opinión muy correctamente, pues la administración norteamericana, creo que es un buen ejemplo como de diferencia entre capacidades de actuación de un país como Estados Unidos a de una organización como la Unión Europea, ¿no? Que creo que ha tardado en tomar decisiones y ha tomado decisiones un poquito limitadas, ¿no? Tenemos nuevo tratado en la Unión, tenemos nuevas instituciones, tenemos más cargos, como usted ha recordado. ¿A usted le gusta esta nueva Europa? ¿José María Aznar le gusta? Ya veremos, a ver. Depende de lo que resulte. Yo pude contribuir en mis años a intentar mejorar la posición de España en la Unión Europea. España consiguió con el Tratado de Niza la mejor posición institucional que nunca tuvo, es decir, estar pareja con Alemania, con Francia, con el Reino Unido. Tuvimos más recursos que ningún país, obtuvimos más recursos que nunca, que por cierto hemos perdido el 90% de esos recursos. Lanzamos el espacio de libertad, seguridad y justicia, conseguimos la Euroorden, es decir, era una acción muy dinámica, ¿no? Que produjo buenos resultados para el país. En fin, yo creo que ahora se han paralizado un poco las cosas, pero vamos a ver si este nuevo tratado, que no beneficia especialmente la posición española, es útil para todos y conseguimos que sea útil también para España. ¿Usted se hubiera sumado a ese tratado? Yo hubiese defendido, como siempre dice, la posición española, ¿no? Y creo que la posición española está mejor representada en otros tratados que en este. La crisis es sin duda... Digamos que si usted está sentado en la mesa de los mayores y luego pasa a sentarse en la mesa de los niños, hay un cambio, ¿no? ¿Y eso es responsabilidad de la España actual, de quien la gobierna ahora? Si usted no negocia unos fondos y pierde el 90% de los fondos que tiene, pues es responsabilidad de quien negocia. Hablemos de la crisis. La crisis es sin duda el argumento no solo informativo, sino del día a día para todos, también de este semestre español de la Unión Europea. Con la experiencia política que usted tiene, con los años y con los datos que maneja... ¿Y lo de los años en qué sentido lo dice usted? Los años en la política. Con la experiencia que tiene, dígame, ¿cuándo cree que vamos a salir de la crisis? ¿Cuándo espera que salgamos de la crisis, que salgamos de esta? ¿España? Sí. Yo creo que lo peor que pueden hacer, lo que peor que se puede hacer es lo que se ha hecho aquí, que es negarlo, la crisis, ¿no? Y negar a los españoles la verdad de una situación que va a ser muy difícil. Yo creo que a España, y lo digo con toda claridad, le vienen años muy difíciles, muy largos, durante mucho tiempo, pero que sobre todo hace falta afrontarlos, primero recuperando confianza, segundo con una agenda nacional de reformas muy fuerte y tercero con el coraje y la decisión de tomar medidas difíciles para el país. En ese caso el país puede salir adelante, si no vamos a tener muchas dificultades.
Le hemos leído decir que sabe cómo salir de la crisis. Nos acaba de hacer un apunte, pero me gustaría que de manera clara o concreta nos diga cómo, de esas reformas de las que habla, cómo salir de la crisis. Bueno, pues mire usted, nosotros tenemos algunos problemas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema que nuestro país es hoy, en términos de rendimiento por cada español, es menos próspero que en el año 2004. Los españoles en términos medio tienen 150 euros menos per cápita que en el año 2004. España es menos próspera que en el año 2004. Hemos perdido prosperidad. Segundo, tenemos 4,5 millones de parados y vamos a llegar a 5 millones este año. 400.000 jóvenes que trabajaban en el año 2004 ya no trabajan, han perdido su empleo. 42% de tasa de desempleo. Tenemos una deuda externa que es 1,5 veces nuestra riqueza nacional. Y nos acaban de decir que nuestra solvencia para financiar la deuda es menor que la alemana. Compartimos la misma moneda, el euro, pero tenemos unos diferenciales de casi 100 puntos básicos ayer. Eso es un drama. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que el error que ha cometido fundamentalmente este gobierno es, primero, paralizar las reformas, segundo, negar la crisis, y tercero, tomar decisiones que han agravado la crisis. Yo creo que hay que establecer todo lo contrario, un plan de estabilización en el gasto muy severo, un control presupuestario absolutamente drástico, una reducción de gastos verdaderamente importante, una reforma fiscal muy profunda, una reforma laboral extraordinariamente importante, un capítulo de liberalizaciones y de privatizaciones en el sector público autonómico y local muy importante, es decir, todo aquello que aumente la competitividad de nuestra economía y que permita volver otra vez a crear empleo. Fuimos capaces de hacerlo, ¿no? Me ha parecido entenderle que cree que va a haber 1 millón de parados más. Creo que España va a llegar a 5 millones de parados en el año 2010, desgraciadamente y de un modo inevitable. Y eso es una inmensa tragedia para nuestro país. Se está hablando mucho precisamente. Hay que recordar que se crearon entre el 2096 y el 2004 se crearon más de 5 millones de nuevos empleos en España, más de 5 millones de nuevos empleos. Pero hay quien dice que precisamente mucha o gran parte de esos empleos eran de la construcción, que es ahora el sector más afectado, y que quizá cuando las cosas iban bien, ¿por qué entonces no se hizo una reforma estructural? Pero no conozco ningún país, claro, cuando las cosas se toman decisiones, cuando uno hereda un 25% de paro y deja el país con el 10% de paro, pues evidentemente parece que las cosas han mejorado algo. Entonces, cuando en términos netos España en 20 años no crea ningún empleo y de pronto en 8 años con políticas distintas crea 5 millones de nuevos empleos, pues algo ha cambiado para mejor. Es una tragedia y es necesario cambiar de políticas cuando España se ha convertido en la mayor fábrica de paro de Europa, que no tiene parangón. Y si queremos seguir así, y si queremos seguir sin hacer las reformas económicas que el país necesita y seguir paralizándolas, pues yo creo que no vamos a poder ofrecer un futuro de recuperación de confianza. Y se puede hacer, y se ha demostrado que se puede hacer, y en mi opinión se debe hacer. En lo que todo el mundo parece estar de acuerdo, la izquierda, la derecha, los empresarios, es en que tiene que haber una reforma laboral. En lo que discrepan es en la intensidad, o en el cómo, podríamos decir. ¿Esa reforma laboral debe incluir, según José María Aznar, un abaratamiento del despido? Esa reforma laboral, mire, nosotros estamos por un modelo, un contrato nuevo pactado con los sindicatos, pero un contrato estable con unas indemnizaciones pactadas con los sindicatos. Eso dio lugar a que en España se creasen más de 5 millones de nuevos empleos. Ahí tienen un ejemplo. ¿Por qué no lo toman como punto de referencia? Lo que no puede ser, lo que es absurdo, lo que no tiene sentido, es estar en enero del año 2010 con 4,5 millones de parados y todavía que haya gente que se niegue a aceptar o a hablar de que en España es necesaria una reforma laboral. Eso es un auténtico disparate, es un auténtico dislate. Entonces sí al abaratamiento del despido, al cambio de condiciones. Sí a las nuevas contrataciones que permitan que en España haya más oportunidades para las personas. ¿Quién tuvo la culpa de todo esto que está ocurriendo? Veo que tiene algo claro de quién tiene la culpa de lo que está ocurriendo en España, pero yo le pregunto de manera genérica de la crisis en todos los países. ¿Quién tuvo la culpa? La derecha dice que los modelos de izquierda, la izquierda dice que el capitalismo. Hemos escuchado a Obama incluso mirar al pasado. Yo no creo que ¿Tuvimos todos la culpa? Yo no creo que sea una cuestión de derecha e izquierda, ¿no? Yo creo que esta crisis se produce por la acumulación de determinadas circunstancias, pero yo creo que la mayor responsabilidad está en los bancos centrales europeos, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, los bancos centrales asiáticos, que inundaron los países y los mercados de dinero barato, y al final el dinero barato pues provocó una cadena de decisiones y de reacciones y una falta de control que fue lo que trajo esta crisis. Antes hemos hablado de la Unión Europea.